Pues buenas tardes, buenas noches. Continuando con el tema que veíamos la semana pasada acerca del proceso de detección de necesidades de capacitación, pues justamente vamos a analizar a continuación algunas de las pequeñas ventajas que ofrece justamente el tener la oportunidad de llevar a cabo un proceso de capacitación en la empresa. Finalmente, se trata como siempre de una cuestión de gana-gana. Es decir, el personal gana en cuanto a eficiencia, oportunidades de crecimiento, oportunidades de mejora de sueldo tal vez, y finalmente también gana la empresa en cuanto a que aumenta o se incrementa su índice de productividad, hay menos rotación de personal, hay menos ausentismo, y en términos generales esto va a reflejarse pues justamente digamos en la parte económica, que eso es muy importante considerar dentro de las empresas. Bien, ciertamente de este último punto, la parte económica, podemos entender que de detectar a tiempo una necesidad de capacitación puede ahorrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo a justamente la administración de la empresa, en el sentido de que se va a poder pues identificar riesgos o áreas de oportunidad, a lo mejor corregir antes de prevenir antes de que pase algo que sea algún incidente crítico. Finalmente va a ser importante realizar este proceso, ¿sí? Y sobre todo pues tener en consideración que es necesario pues de alguna manera hacer eficientes este proceso de necesidad de capacitación para justamente la empresa genere pues esa ganancia, ¿no? Algo también muy importante que se tiene que tomar en cuenta dentro de las necesidades de capacitación va a ser el hecho de que esta detección de necesidades de capacitación, o DNC para no decir todas las palabras, esta DNC finalmente va a brindar bases sólidas y realistas sobre las cuales se puede evaluar al personal. Finalmente, parte importante del trabajo de recursos humanos en la organización no nada más es de proveer el recurso humano, el talento humano, sino también de alguna manera administrarlo de forma eficiente. Y esto solamente se puede lograr a través de justamente evaluar el desempeño, por ejemplo, evaluar también, por ejemplo, lo que es la parte de el potencial de desarrollo de las personas, y justamente esto para, a lo mejor, si la empresa lo permite, pues promover algún empleado justamente a un puesto superior con una obvia mejora en su salario, ¿sí? En ese sentido, para no dejarlo nada más bueno, es que me cae bien, es que pues yo creo que así trabaja bien. Justamente se trata de evitar esta subjetividad que es tan común en lo que es la administración de recursos humanos. También, pues obviamente, los trabajadores no estamos exentos de cometer errores, es parte importante del proceso de crecimiento del personal. Finalmente se tienen que cometer errores, pero la intención sería que se cometan los menos posibles. Y sobre todo, a lo mejor, cuando estos errores pues pueden redundar en un daño pues a la integridad de la empresa o a la integridad física del empleado o del trabajador. Pues, por lo tanto, sería necesario determinar cuáles son las áreas de oportunidad que tiene el trabajador para justamente a partir de allí realizar una intervención con fines de prevención de riesgos laborales. Pues también, obviamente, sobre todo en empresas que son grandes, que tienen un tamaño considerable y agrupan a varias personas, cientos tal vez de personas, pues esto complica el manejo eficiente de la administración de las cuestiones tanto económicas como los recursos y el personal mismo. Entonces, en ese sentido va a ser necesario detectar dónde están esos errores para realizar una intervención oportuna. Algo también necesario dentro de todo esto, hablando de los procesos administrativos, justamente a través de la detección de necesidades de capacitación, de la DNC, pues se van a establecer las bases para lograr una buena evaluación de puestos. Es decir, se evalúa tanto el puesto, si es conveniente mantenerlo,
si ese puesto requiere ser actualizado o de plano suprimido. Y también se evalúa el personal, que finalmente el personal, pues esta es otra función que ya se había comentado pues de alguna manera en sesiones anteriores. Y bueno, en términos generales, una DNC nos va a permitir, o va a permitir a los administradores, a los encargados de la vida de la organización, de la empresa, finalmente llevar una buena o una justa administración. Habría que comentar al respecto lo siguiente. Uno de los factores que suelen generar desmotivación o falta de motivación pues en el personal es la percepción de que su esfuerzo, a pesar de que es óptimo, o que su desempeño, a pesar de que es satisfactorio, no reditúa o no le redunda en una, ¿cómo decirlo?, en una mejora de trabajo, una mejora de las condiciones laborales. Y sobre todo pues que se cometen injusticias. Entonces justamente para evitar esto se tendría que proceder a realizar una DNC para pues encontrar esas fallas que se presentan de manera o bien voluntaria o de forma involuntaria dentro de la administración de la empresa. Por eso es importante realizar este proceso como parte pues de la cotidianidad de la empresa. Ahora, también, y creo que fue aquí donde nos quedamos la clase pasada, tendríamos que hablar de algo muy, muy interesante. Las NC, necesidades de capacitación, se van a dividir en dos partes, aquellas que son manifiestas y aquellas que pueden ser encubiertas. Bueno, por necesidades manifiestas sería el clásico, es que es un problema a voces o es un secreto a voces. Finalmente, en este caso una necesidad manifiesta de personal sería, número uno, que los inventarios salgan incompletos, por decirlo, ¿sí? Otra, que haya cada vez una tasa más alta de rotación o de ausentismo. Otra más, pues pudiera ser que a lo mejor en el buzón de quejas y sugerencias, antes típicamente no había ninguna queja, ninguna sugerencia, y ahora de un tiempo para acá, resulta que hay muchas quejas y todas giran básicamente en torno a la misma. Ese tipo de situaciones nos hablarían de algunas necesidades que son manifiestas y que de alguna manera se tiene que poner atención en ellas de manera pues inmediata y urgente, porque finalmente está afectando pues la productividad de la empresa y está afectando también y entorpeciendo el clima laboral. Ahora, tal vez estas sean fáciles de identificar, las que requieren un poco más de habilidad por parte del evaluador o por parte del Departamento de Recursos Humanos, son aquellas necesidades que se clasifican como encubiertas. En este caso, sí hay un problema, pero la causa no se va a detectar a simple vista. Es más, puede ser que sea algo muy, muy sutil. Algo tan sutil que de repente se piense que no es un problema grave. Puede ser, a lo mejor yéndonos un poco a un ejemplo práctico, que en una línea de producción, en un departamento, en un área de trabajo, sobre todo lo que son los empleados, los empleados de sexo femenino, de repente hay una rotación bastante alarmante, ¿sí? Bueno, de alguna manera la rotación por sí misma es un problema manifiesto, pero el problema con las necesidades encubiertas es a lo mejor el analizar por qué se da, y justamente en ese departamento y no en otros, una situación conflictiva como esta, como la rotación de personal. Posiblemente esté pasando algo con los trabajadores y con los supervisores que de alguna manera pues requiere atención, nada más que pues no es tan evidente. A lo mejor de repente esa rotación pues ciertamente está presente, pero no es ¿cómo decirlo? No es tan alarmante como para llamar así inmediatamente la atención. De repente, ok, entran 5, se salen 3, bueno, pues es que no les gustó, es que a lo mejor no era lo que esperaban, de alguna forma encontraron algo mejor. Eso se pudiera como justificar, pero en realidad eso está enmascarando un problema, que puede ser, por ejemplo, acoso laboral, puede ser a lo mejor políticas de líder a lo mejor un tanto inapropiadas, puede ser a lo mejor el ambiente de trabajo es demasiado tenso,
puede ser que a lo mejor al momento de ser contratado el contratado del personal, pues no se le explicaron adecuadamente sus funciones, etcétera, ¿sí? Entonces tendríamos que realizar un análisis cuidadoso y a conciencia de esas necesidades encubiertas. Otra parte que también está incluida en esto de las necesidades encubiertas, pues justamente tiene que ver con la productividad, con la organización de la institución. Es decir, a lo mejor no es por el lado del personal, no es por el área de los empleados, o no es el personal que está mal, sino tal vez cómo está organizada la empresa. Y cuando esto llega a pasar, que de hecho sí es posible que pase, finalmente se tendrían que proponer algún tipo de estrategia para que, sin modificar la plantilla de los administrativos, pues sacar justamente el 100% de ellos, ¿sí? Ahora, en el caso de los comportamientos, pues cuando hablamos justamente de las conductas, pues aquí de repente todavía es un poco más complicado, porque ciertamente el comportamiento de un trabajador va a ser muy diferente, exclusivamente hablando en asuntos laborales, que en la interrelación que mantiene con sus compañeros. Es decir, puede ser que sea un buen trabajador, puede ser que tenga buena productividad, que tenga un buen récord, pero a lo mejor el tipo de relación que mantiene con los compañeros es un tanto complicado, y esa es la fuente del problema, el comportamiento que mantiene con sus compañeros. A lo mejor es una persona que no se integra, a lo mejor es una persona que pues de alguna manera abusa de su autoridad, si es que es un supervisor, a lo mejor es una persona que desacata las normas, y no porque no las conozca, simplemente porque es parte de su personalidad, y por lo tanto esto lo motiva o lo lleva pues a creer que está por encima de los reglamentos. Todas estas pues de alguna forma, ¿cómo se llama? Todo esto de alguna manera pues nos da esa idea de que hay un problema, nada más que no es tan fácil evidenciarlo. A lo mejor tendríamos que ver un poco la postura de la organización, que finalmente hay que recordarlo, laboramos para la organización, trabajamos para ella, donde finalmente la cuestión va a ser que algo está pasando en la organización, y de repente tenemos que verlo no como empleados, sino como del lado de la administración, del lado del personal de la organización, de lo que es el staff, no de los empleados. En este caso, bueno, finalmente también son empleados, pero ya son de un nivel un poco más elevado que un simple trabajador, que un simple obrero. Entonces tendremos que verlo también desde ese punto de vista, ¿no? Y por eso es importante pues considerar o reflexionar acerca de qué necesidades a nivel manifiesto son tan obvias que requieren atención inmediata, y qué otras son poco importantes tal vez, pero posiblemente encubran una cuestión mucho más severa, ¿sí? Bien, ¿cómo llevar a cabo un DNC? Bueno, primero que nada, la primera fase se va a llamar determinar la situación idónea donde debe de operar el trabajador. ¿Qué significa esto? Básicamente es el cómo se supone que el trabajador debe llevar a cabo sus actividades de forma ideal. Por eso es determinación de la situación idónea. Es decir, lo que se supone debe de hacer. Que, ojo, no siempre esto va a ser congruente con lo que en realidad hace. Puede ser que haya una discrepancia, entre lo que es lo ideal y lo que es lo que realmente se hace. En cuyo caso, pues tenemos que determinar esa situación idónea a partir de los recursos materiales que tiene a lo mejor a su alcance en la organización. Digo, a lo mejor yo puedo detectar, o yo puedo identificar que el trabajador pues a lo mejor pierde mucho tiempo, pues no sé, en recepción, o a lo mejor al momento de ir a cambiarse, o al momento de que ingresa a la planta, porque a lo mejor tiene que ser revisado pues manualmente por los de seguridad. Entonces posiblemente yo tenga que pedir a lo mejor, o bueno, puedo sugerir
que se ponga un arco detector de metales, sobre todo en empresas electrónicas, ¿no? Ahora, ese arco detector de metales, bueno, pues obviamente no es un aparatito que sale barato, no es algo que a lo mejor de repente, sí, ahorita te compro uno de los que tú quieras, ¿no? Tendría que haber un proceso justamente que tiene que ver con la programación y presupuesto, con el dinero. Pero a lo mejor idealmente yo estaría sugiriendo que a la empresa entonces le faltarían recursos materiales, que debería de haber allí, pero que no lo hay. A lo mejor, por ejemplo, muchas de las cuestiones de retardos o incidencias en la asistencia tiene que ver con el transporte del trabajador. Entonces, a lo mejor porque está muy lejos la planta de alguna ruta de camiones y por lo tanto el trabajador tiene que pues irse a la central camionera y tomar un camión foráneo, ¿sí? Y estos obviamente tardan más tiempo en pasar. Entonces, por lo tanto, a lo mejor se puede pensar que la forma más adecuada de resolver esto, bueno, tan sencillo, pues que la empresa nos compre un camión de personal o que contrate un servicio de esas empresas que hacen transporte de personal. Bueno, sí, tal vez, pero tendríamos que ver que eso es algo ideal y tendríamos que tener la autorización o tendría que haber una autorización por la alta jerarquía para que se lleve a cabo esto. O sea, no nada más porque yo digo es que eso ya es lo que tiene que ser. Tiene que haber justamente una autorización. Pero sin embargo, a lo mejor lo ideal sería que existiera. No existe, por lo tanto sería bueno que lo fuera, pero no depende directamente ni de recursos humanos, ni tampoco en este caso del analista de las necesidades de capacitación. Otra situación que debe también tomarse en consideración es las actividades que de hecho hace el personal. ¿Qué significa esto? Bueno, estas actividades que hace el personal puede ser que se supone deben apegarse a lo que estipula el manual de descripción de puestos y obviamente también a lo que se supone que se enseñó en la capacitación inicial. Sin embargo, puede ser, y de hecho muchas veces la hay discrepancia entre lo que se supone que se debe de hacer y lo que en realidad se hace. Entonces, por lo tanto, puede ser que al trabajador no le quede del todo claro cuál actividad debe de hacer, cuál actividad no puede hacer y cuál actividad tiene que hacer. Entonces, por lo tanto, tiene que establecerse justamente esas actividades en su forma más clara y más específica. Ahora, también tendríamos que considerar dentro de esta situación ideal los requisitos ideales de la persona que va a ocupar el puesto. Es decir, a lo mejor el perfil de puesto demanda que el ocupante tenga cierta escolaridad, ciertas habilidades, incluso ciertos aspectos físicos. Y a lo mejor nos damos cuenta que todo el personal que está asignado a ese puesto, pues de alguna manera no lo cumple al 100%. Esto de por sí ya genera digamos, una situación de a lo mejor de riesgo para justamente alguna incidencia en el trabajo. Pero por lo pronto pues se tendrían que tomar en consideración también eso. O sea, finalmente, ok, si el personal que está laborando no cumple al 100% con los requerimientos del puesto, tendríamos que determinar, bueno, ok, si se implementa un proceso de capacitación, ¿será posible nivelarlo? Bueno, si la respuesta fuera que sí, pues sencillo, se arregló el problema. Si la respuesta fuera que, bueno, sí, pero, entonces tendríamos que ver con qué alternativas se cuentan. Y entonces aquí tendríamos que evaluar, bueno, a través de una evaluación de desempeño, si esa persona puede o no continuar con ese puesto. También dentro de este mismo apartado podemos encontrar los índices de eficiencia del personal. Es decir, que justamente el personal que está trabajando en cierto puesto realice sus actividades de la manera más correcta y de la manera más eficiente sin tener que desperdiciar recursos o de repente a lo mejor dejarlo a la improvisación.
Considero en ese sentido que dejar las cosas a la improvisación dentro de una situación de personal, pues no solo es un error, sino finalmente también es algo que es completamente indeseable, ya que el personal pues tendría que lograr la eficiencia justamente para tener un buen rendimiento, y justamente también tendría que conocer yo cuáles son los parámetros para evaluar esa eficiencia. Si yo no sé cuáles son los parámetros para evaluar la eficiencia, no puedo evaluar justamente la eficiencia, porque estaría partiendo de una perspectiva muy subjetiva. Y ya se estableció anteriormente que pues esto de la subjetividad, pues de alguna manera es un enemigo pues no deseable dentro de lo que es la administración de recursos humanos. También, de alguna manera, estos indicadores de eficiencia nos van a servir para evaluar objetivamente el desempeño de cada persona, ahora sí que del personal de la empresa. Entonces, si estos indicadores de eficiencia pues no se cubren o están muy por debajo de lo mínimo indispensable, de lo mínimo permitido, pues tendría que proceder justamente a alguna intervención. Si no es posible ni siquiera con la intervención nivelarlos, pues entonces ya se contemplarían algunas otras medidas, algunas otras digamos intervenciones orientadas pues a amortiguar lo más que se pueda esta falta de eficiencia. Ahora, ciertamente también no todo va a ser siempre atribuido al trabajador o a la administración de la organización. También puede ser que el ambiente laboral físico, así como las medidas de seguridad, no son las más apropiadas. En cuyo caso, pues tendríamos que considerar si la existencia o no de ese ambiente laboral físico adecuado y de esas medidas de seguridad son las que están causando que haya una alteración en la productividad de la empresa o del personal que está laborando en la empresa. Y esto, pues, insisto, tenemos que determinar cuál es la situación idónea. Al respecto de este punto de las medidas de seguridad, pues se supone que a lo mejor muchas empresas te contratan y bueno, una de parte de, digamos, de la estrategia de reclutamiento es justamente vender la idea de que el uniforme es gratuito y sin costo, y resulta que a lo mejor cuando entras a trabajar, de repente dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que comprarte la bata, las botas, los gogles, no sé, los guantes, etcétera. Y ya después te lo vamos descontando de tu salario. O sea, ¿cómo que pues cómo que yo tengo que comprarlo si me dijeron que iba a ser dado por la empresa? Es que ahorita no hay. Entonces, esto, de alguna manera, pues allá que el personal se sienta incómodo, se sienta desmotivado, porque finalmente no le están cumpliendo lo que pactaron de manera ideal, ¿sale? La segunda fase va a ser, ahora sí, la determinación de las condiciones reales que imperan dentro de la empresa. Para ello vamos a echar mano de varias estrategias o varias técnicas. Se enlistan a continuación las quejas y sugerencias, el clásico buzón de quejas y sugerencias, el análisis de puestos de trabajo, la observación, la elaboración de entrevistas, el levantamiento de encuestas, algo muy importante que más adelante explicaré, que es el inventario de recursos humanos, tarjetas autollenables, la echadora de entrada, tormentas de ideas, Philips 66 y corrillos, que finalmente son también estrategias de enseñanza-aprendizaje, pero que pueden servir justamente para determinar o detectar necesidades de capacitación, sobre todo describiendo la situación real que impera dentro de la organización. Pasamos entonces a continuación a una de las técnicas que es la más, digamos, la más sencilla de realizar. No por sencilla quiere decir que sea fácil, es la más simple en cuanto a que es básicamente no consume ningún tipo de recurso adicional de la empresa, pero ciertamente consume muchos recursos personales, incluso cansancio, fatiga, estrés,
por parte de los evaluadores al personal de recursos humanos. En este caso hablamos de el análisis por observación. ¿Qué es la observación? Bueno, básicamente pues consiste en esencia en que el evaluador o la persona que detecta necesidades de capacitación va a supervisar físicamente al personal que está siendo evaluado. ¿Qué significa esto? Pues que finalmente va a tener que bajarse de su escritorio o de su oficina y pues pasearse o seguir el desempeño de un trabajador. ¿De cuál? Bueno, en ese sentido sería de cualquiera. Porque aquí no se trata tanto de a lo mejor establecer quién sí hace las cosas bien y quién no, sino más bien si se hacen bien o no, no importando de momento quién es el que sí quién sí y quién no. El problema con el análisis por observación es justamente la cuestión de la objetividad y la veracidad. Estos problemas pues los podemos encontrar presentes básicamente en cualquier tipo de práctica, incluso clínica, donde se tenga que confiar en la observación. De repente puede ser que por más que intente el evaluador ser objetivo, pues finalmente pierde su objetividad y cae en el extremo opuesto, que es la subjetividad. Ahora, ¿qué tan veraz resulta, por ejemplo, la información que me da un observador que a lo mejor no es contratado que a lo mejor no es empleado de la empresa, a lo mejor está subcontratado, pero qué tanta veracidad tendrá su observación o su juicio, su criterio para determinar a lo mejor la idoneidad de una persona en su puesto? Pues, por lo tanto, ese sería el principal riesgo del análisis por observación. Se supone que para que esta observación pueda ser benéfica, para que pueda ser finalmente, ¿cómo decirlo?, real y objetiva y fiel a lo que está pasando, pues tendría que realizarse previamente una organización homogénea, es decir, homogeneizar criterios. ¿Qué vamos a medir? Sí, ok, vamos a medir esto. ¿Y cómo lo vamos a medir? ¿En qué, ¿cómo se llama? ¿En qué términos? Recuerden un poco cuando se vio la materia de instrumentos de medición y también cuando se vio un poco de la estadística descriptiva, creo que fue en tercero, me parece, sí, en tercero. Finalmente teníamos que definir a nivel conceptual y a nivel operacional. Y esto implica justamente, es parte de analizar o de hacer un análisis por observación, que tenemos que partir de una definición conceptual, según cómo se define la actividad, pero también qué criterios voy a emplear para justamente realizar ese juicio sobre eso que está haciendo la persona. Y esto significa, bueno, la parte de homogeneidad, la parte también de la normalización. Aquí podemos entender normalización como el proceso que es los parámetros que yo empleo para medir al personal o a través de la observación tienen que estar estandarizados, o sea, normalizados. También, y esto va a depender mucho, lamentablemente muchas veces de rasgos de personalidad del observador, la presencia o ausencia de los detalles, ¿sí? Se supone que la observación tiene que realizarse con lujo de detalles. A mayor cantidad de detalles, mayor objetividad y también mayor oportunidad o posibilidad de realizar un juicio objetivo. A menor detalles, obviamente entran más supuestos o más prejuicios, ¿sí? Ahora, obviamente, cuando hablamos de los detalles, nos referimos a que estos tienen que constituirse por datos fácilmente verificables por un segundo observador. Es decir, aquí viene también una cuestión pues de subjetividad también. Si recuerdan un poco lo que era la introspección, se supone que era la descripción de algo que está pasando adentro de mí en términos objetivos. Cuenta la historia de lo que es la introspección, creo que me parece que fue Wundt el que la utilizaba, que pues convocó justamente a tres célebres introspectadores
para que dijeran su percepción sobre una mesa. Se supone que si esto hubiera sido completamente objetivo, los tres iban a decir lo mismo. El detalle está que ninguno de los tres dijo algo parecido a lo del otro o de los otros, ¿sí? Entonces con esto echó tierra justamente sobre la eficacia de la introspección. Y en ese caso, justamente para evitar ese error, se tiene que diseñar una guía de análisis, una guía de observación, donde se consignen los datos y que estos sean fácilmente verificables. Hay que recordar, señores, que una conducta tiene que ser objetiva, medible y cuantificable en cuanto a su intensidad o a su frecuencia. Y generalmente, muchas veces, lo más sencillo de evaluar es la frecuencia. Porque, por ejemplo, si le ponemos barrido adecuado del área de cajas, ok, ahí lamentablemente en esa pauta de análisis o pauta de observación, pues lleva la subjetividad implícita. Barrido adecuado. ¿Qué significa para mí barrer adecuadamente? Meter la escoba por debajo de las cajas registradoras, de repente a lo mejor barrer 2 veces el mismo lugar en un corto tiempo, en un corto periodo de tiempo. De repente a lo mejor esto del barrido adecuado, pues a lo mejor tiene que ver con cómo agarro la escoba. Es decir, pueden ser muchas cosas. Sin embargo, eso de barrido adecuado sería superficial, sería más bien subjetivo, porque no sé qué tipo de escala o qué tipo de criterio voy a usar para determinar la adecuación o no del barrido. Es muy diferente a decir si barrió o no barrió, 1 o 0, lo hizo o no lo hizo, punto. Es más sencillo hacer esto. Ahora, si de repente a lo mejor se está midiendo la conducta por su frecuencia, bueno, ok, barrió o no barrió sería algo muy sencillo, pero a lo mejor cuántas veces al turno o al día, a la jornada, pues, el sujeto limpió o aseó su área de trabajo, ¿sí? Y aquí hablaríamos de que justamente, sobre todo cuando se manejan alimentos, por ejemplo, pues tiene que ser algo continuo, ¿sí? Ahorita más que tenemos pues la cuestión esta de la pandemia y todo esto que se está presentando en nuestros días, pues finalmente tiene que haber, o hay protocolos más estrictos en cuanto a lo que es el manejo de alimentos, por ejemplo, el manejo de instalaciones sanitarias. Si a lo mejor consideramos como exagerado que nos tomen la temperatura, que pisemos el tapete sanitizante, que nos pongan gel, bueno, o sea, eso es a lo mejor en población general, pero pensemos o imaginémonos por un momento cómo estarán en el área de la industria alimenticia. ¿Cuántas veces se estarán lavando al día o en un solo turno las manos los empleados? Y eso justamente entonces tiene que ver también con la observación, ¿no? Finalmente los datos, insisto, tienen que ser fácilmente verificables y cotejables por otra persona, por un segundo evaluador. Pero finalmente no siempre se da una segunda evaluación, porque obviamente pues esto implica costos, implica dinero, pero sí tiene que quedar clara esa parte. Bueno, para realizar justamente la observación vamos a disponer de algunas técnicas, como por ejemplo el registro anecdótico. La definición del registro anecdótico, que es la que tenemos en la pantalla, nos dice que es una descripción hasta donde sea posible, minuciosa, del trabajo o la actividad que realiza una persona. Es decir, ¿qué hizo? Ok, se supone que para el puesto de, no sé, de docente, ok, llega a las 7 de la mañana, bueno, se supone que a las 7 empieza la clase, por lo tanto debería de llegar más temprano, debería, por lo menos. Ok, llega, ingresa por la puerta principal o por la puerta principal de acceso, porta su uniforme, porta su identificación a la vista, de repente después llega o entra por la puerta de dirección, se dirige hacia control escolar, realiza la firma de la bitácora de asistencia, poniendo
ok, pues lo que es su nombre, bueno, su firma y el tema y bueno, la información que se requiera, ¿no? Entonces, se supone que el analista o la persona que esté observando el docente en su proceso tiene que registrar paso por paso todo lo que el profesor, el docente está haciendo. Después, si apartó el caño, bueno, si va a requerir presentar con diapositivas, ok, pues la empresa tiene a lo mejor a la disposición los retroproyectores, los cañones. Entonces tendremos que verificar que vaya hacia el área de subdirección, que es la encargada de repartir los cañones, previo llenado con anticipación de X tiempo de una solicitud de apartado de cañones. Entonces, eso sería justamente un registro anecdótico, donde yo observo paso por paso lo que va haciendo el trabajador en su desempeño. Ahora, tendría que previamente para esto conocer cómo es digamos, el quehacer diario del docente, qué es lo que tiene que hacer. Finalmente, se esperaría que con este registro anecdótico comparamos lo que está haciendo de facto con lo que se supone debe de hacer. Esta sería una técnica que es el registro anecdótico. Otra técnica van a ser las famosas checklist, listas de cotejo o listas de verificación. Cualquiera de los términos es completamente correcto, ya depende pues digamos qué tanto a lo mejor el evaluador quiera verse pues sofisticado, ¿no? Simple y llanamente las técnicas de observación del checklist o listas de cotejo es un listado que contiene exactamente toda la rutina que debe de tener un trabajador en el cumplimiento de sus obligaciones diarias y cotidianas. Por cierto, un problema que tiene el registro anecdótico o la observación en lo general es el tiempo. Y no me refiero a cuánto tiempo tarde observando a la persona, sino más bien justamente el tiempo que tarda no corresponde o no necesariamente va a corresponder con lo que debe de hacer el personal que está en ese puesto. Es decir, a lo mejor su puesto incluye la obligación de llenar o de limpiar o de acomodar tal o cual mercancía, producto, etc. o área cada X días. Pero el día que yo voy a hacer la observación no coincide con ese día que le corresponde hacer la otra actividad. Entonces ahí me estoy brincando parte también de sus acciones. Y esto también puede repercutir en una mala percepción sobre el desempeño del trabajador. Por lo tanto, pasaríamos mejor a optar por lo que es las listas de cotejo, aunque también, pues de alguna manera, esto va a estar supeditado, a lo mejor, quien realizó la lista de cotejo posiblemente no tenga toda la información completa, porque tal vez solamente se dio cuenta de, como decía en el ejemplo, de lo que hace el trabajador de manera diaria y no lo que también tiene que hacer de manera eventual o esporádica. Otra técnica también muy importante que se tiene para justamente realizar un diagnóstico en necesidades de capacitación es el inventario de recursos humanos. Y bueno, ¿de dónde sacamos ese inventario de recursos humanos? Principalmente lo vamos a sacar de todos los documentos que nos entregó al momento de su contratación el personal de nuevo ingreso, ¿sí? ¿Qué es lo que va a componer? Hagan de cuenta que el inventario de recursos humanos no es otra cosa más que como una solicitud de trabajo, pero llenada a conciencia y mucho más extensa que una simple hoja de las solicitudes amarillas, ¿sí? Es decir, es mucho más compleja porque se maneja mucha más información, nombre completo, domicilio, escolaridad, teléfono, etcétera, etcétera. ¿Y esto quién lo va llenando? Pues obviamente lo va llenando de recursos humanos con la información de los documentos. Ojo, no con la información de la solicitud, sino con la información de los documentos, porque se supone que es como debe de ser y ahí está consignado pues el documento oficial.
También se deben por ejemplo, asentar información sobre todo lo que es la parte educativa, la escolaridad, la trayectoria laboral, de repente resultados que ha tenido en evaluaciones anteriores, y a lo mejor archivo de sus incidencias que haya tenido, de repente a lo mejor un correctivo disciplinario, conteo de faltas, conteo ¿cómo se llama esto? De retardos, conteo de a lo mejor historial de calidad que ha tenido, o sea, cómo ha desempeñado su trabajo adecuadamente. Y esto, pues finalmente, bueno, es lo que forma parte del inventario de recursos humanos. Dice por acá que es una herramienta mediante la cual se puede identificar a todos y cada uno de los integrantes de la empresa, así como conocimientos, habilidades, intereses y sobre todo actualización en el puesto. Es decir, básicamente este inventario de recursos humanos es una base de datos como tal de todos y cada uno de las personas que laboran en la empresa, desde el puesto más bajo hasta el puesto más alto, y obviamente tiene que haber un soporte que básicamente, como decía, es el expediente personal de cada trabajador. Por eso la importancia y la insistencia de que cuando se enfrenten a la selección de personal, al momento de la contratación pidan todos los documentos completos, porque lamentablemente después es un tanto complicado andar correteando atrás de los empleados para pedirles sus documentos. Sobre todo también tiene que llevar aquellos documentos que de alguna manera se generan durante la contratación, como por ejemplo los exámenes psicométricos, calificados, aplicados e interpretados, examen médico, igual realizado, lleno por el doctor y con su interpretación, examen antidoping, el historial que tenga que corresponder, carta de antecedentes no penales o la carta de policía, ¿qué más? Socioeconómico, etcétera. Todos estos documentos últimos que acabo de mencionar, pues son los que surgen durante el proceso de selección de personal, y esos también se deben de consignar justamente en el ¿cómo se llama? En el inventario de recursos humanos, ¿sí? Ciertamente es parte del trabajo cotidiano de recursos humanos que pues finalmente estemos llenando esos datos, esa base de datos. En algunas empresas pues ciertamente se tiene también digitalizado el expediente, o sea, ya no es como antes que teníamos montañas y montañas de cajas de archivo con los expedientes. Ahora pues tenemos ya a lo mejor plataformas virtuales de almacenamiento o un propio sistema, un software computacional que va a servir justamente para llevar el récord, el historial de cada una de las personas que están laborando en la empresa, donde generalmente sistemas se encarga de digitalizar copias, esas copias que pedimos, y se pegan o se anexan en la base de datos, ¿sí? Sobre todo esto, pues para alguna manera también no empapelarse, como decimos vulgarmente, no llenarnos de papelito, que finalmente pues a lo mejor en 10 años o 15 años, dependiendo de cada empresa, pues van a destruirse o van a pasar a archivo muerto. Hay que recordar que el expediente queda activo cierto tiempo, después pasa a lo que es archivo muerto, X tiempo, y finalmente se desecha cada cantidad de años. Eso ya depende mucho del manejo que se dé en cada empresa. Y ojo, no es tampoco obligatorio de las empresas que hagan esta destrucción de expedientes. Por cierto, en este link, que cuando subo esta presentación a la plataforma de Classroom, sí me gustaría que lo revisaran, porque finalmente vienen ejemplos de la información que se maneja, las portadas, capturas de pantalla o portadas de justamente plataformas que manejen un inventario de recursos humanos. Lógicamente este inventario tiene que llevar sus adecuados sus adecuados filtros de seguridad, contraseñas, etcétera, claves de acceso, para que justamente pues no se incurra en abuso de confianza o de repente en violaciones a la confidencialidad del personal, ¿sí? Otra estrategia que también tendría que implementarse para realizar esas necesidades de capacitación, pues básicamente es muy sencillo. Preguntarle directamente al personal a través de tarjetas
que van a llenar ellos mismos. Por ejemplo, cómo capacitar al personal, cómo organizar. Ojo, de repente estas preguntas que están así como tal redactadas son de cierta manera impersonales, para justamente lograr un clima de confidencialidad y de respeto por parte del trabajador que llena la tarjeta. ¿Cómo capacitar? ¿Sí? O sea, ahí le estamos pidiendo que dé una idea, aunque no es cómo capacitarías tú, ¿sí? Sino cómo capacitar. Obviamente la respuesta va a ser la misma, porque finalmente va a dar una respuesta que tiene que ver con su concepto propio de lo que es, por ejemplo, capacitar. Pero en ese sentido, estas tarjetas pues tienen la ventaja de ser auto-aplicables. Yo solamente llego con las personas que van a lo mejor ser evaluadas su desempeño, reparto las tarjetas y después las recojo ya que están contestadas. En este caso, estas tarjetas son completamente anónimas, son completamente confidenciales. Decía ¿cómo se llama el autor? Gradosa Espinosa, que en algunos casos puede ser que se eche mano de dos tipos de tarjetas. Las de una categoría serían las que tienen las respuestas a estas preguntas, que son las más importantes, ¿sí? Esas no llevan ningún dato de identificación, ni siquiera el departamento al cual pertenecen. La otra sería justamente nada más anotar el departamento al cual perteneces. Es lo único que se pide. En ese sentido, entonces tendrías, digamos así, estadísticamente o matemáticamente, cuál departamento tiene más, como por ejemplo, quejas o necesidades de capacitación, cuál departamento menos, ¿sí? Esto sería justamente por contar con, por ejemplo, el nombre del puesto, el nombre del puesto o del departamento al cual pertenezca ese puesto en una tarjeta de evaluación de la detección de necesidades de capacitación. Ok, pues muchachos, sería básicamente la intervención por hoy. Bueno, obviamente pues iba a ser más larga por justamente la interacción que tenía con ustedes o que se tiene siempre con ustedes. Esto es lo concreto del tema. El siguiente paso va a ser justamente retomar un poco lo que hicieron en sus ejercicios de evaluación, lo que fueron las cartas descriptivas. Viene un tema que es el tema siguiente, donde se especifica más cómo redactar los objetivos. De lo que yo estuve revisando, algunas presentaciones, algunas cartas descriptivas, pues les faltaban algunos datos. Nada grave que no se pueda remediar. De repente como que sí hay como esa pequeña confusión, no de todos, no es generalizada, claro está, de lo que es la redacción de objetivos. Estos objetivos justamente tienen que hacerse a conciencia porque son la guía que tiene el capacitador para planificar su intervención. Y ojo, recordarles también algo muy importante en esto de los objetivos. El objetivo no es lo que yo voy a ponerles a hacer a ellos, ¿sí? Eso va en otra información, en otro documento, que es el cronograma, donde anoto justamente, por ejemplo, la descripción, anoto paso por paso qué es lo que los voy a poner a hacer. Repartir el libro, repartir hojas de lectura, no sé, repartir las hojas para que hagan sus síntesis, sus conclusiones, etcétera. Ahí sí se vale o se permite que pues justamente ¿cómo se llama? Se maneja esta información. Ok. Por mi parte, de momento sería todo. Bueno, también en ese sentido, decía ahorita antes de concluir, perdón por la interrupción, se me distraje. En ese sentido va a ser importante entonces que se tenga esa claridad al momento de hacer la carta descriptiva, porque insisto, es el documento a través del cual yo voy a guiar mi práctica, mi trabajo al frente de un departamento de capacitación en la empresa, ¿sí? Entonces se supone que obviamente la empresa me está dando la facilidad de impartir un curso de capacitación. Tiene que haber claridad en cuanto a que es algo necesario, para evitar justamente divagar, ¿sí? Una de las peores prácticas que puede darse a nivel, en este caso docente, sería la improvisación.
o de repente sacarme las cosas debajo de la manga, ¿no? Esto evidenciaría pues falta de presentación o falta de preparación, falta de repente ¿cómo se llama esto? De formalidad, ¿sí? Y obviamente como profesionistas, como licenciados en psicología, no podemos darnos ese, ¿cómo se llama? Ese lujo de repente de improvisar. Claro está que una cosa es ser creativo, a lo mejor salirse un poco de lo que es el guión, tal vez, si la empresa lo permite, pero de eso a no tener el respaldo de una planeación didáctica o de una carta descriptiva, pues es una diferencia enorme. Bien, entonces, pues por mi parte, vuelvo a repetir otra vez, ahora sí ya es la última, terminamos por esta intervención del día de hoy. Este video, en cuanto se pueda colocar en YouTube, lo subo y el enlace lo comparto en la plataforma de Classroom y sería básicamente la clase del día de hoy. Estén pendientes para lo que es la recepción de su calificación. Yo creo que a partir de mañana, sí, más bien a partir de mañana después de las 8 de la noche, pues ya estaría dispuesto a dar la información sobre la calificación. Entonces, pues no me queda más que agradecer su atención. Una disculpa por la situación que se gestó el día de hoy por lo del internet, pues si me estaba fallando, pues al momento de estar grabando este video, pues lo puedo hacer con un software que tiene mi computadora, pero no lo voy a poder subir hasta que tenga internet. Entonces, por eso es que pues ahorita tengo esta oportunidad de grabar este video, esta información con ustedes para después compartirlo. Que pasen buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Gracias.